bien interesante que desde la maestría se pueda reafirmar que la educación es un bien público y que el conocimiento, si quiere tener palabra mayor, tiene que estar al servicio de la sociedad. Un sabio anciano indígena nos enseñó, lo recoge Eduardo Galeano bellamente en alguna historia, que si uno quiere tener palabra mayor como académico, es decir, dejar de ser mudo, tiene que dejar de ser sordo a la voz de las comunidades. Solamente quien escucha, trabaja cerca de los procesos sociales, podrá construir palabra mayor en las distintas áreas del conocimiento, y por eso el conocimiento siempre tendrá que estar al servicio de la sociedad. Y al final, los retos de la pertinencia, ¿qué están haciendo las universidades en general y hacia dónde van? Rápidamente, las tendencias de política pública. Y no solamente en educación, sino también en todo lo que tiene que ver con drenajes seguros, salud básica, nutrición, agua limpia. Y pongo estos temas porque son los que Naciones Unidas pone como las necesidades básicas. Y ahí podríamos poner otros elementos. Sobre estos elementos hay una gran discusión. En primer lugar, ya lo decían esta mañana, la Organización Mundial del Comercio, por un lado, y por otro lado, digamos, una política opuesta a lo que la Organización Mundial del Comercio, el G8, el G24, plantean sobre estos temas. Luego veremos una variante, si quieren podemos trazar aquí una división. Esta es una tendencia general, esta es otra tendencia, y también una variante aquí, y que yo quisiera verla reflejada más en los planteamientos que hace la UNESCO. Sobre la Organización Mundial del Comercio, ¿qué piensa que es la educación? ¿Cuál es la naturaleza de la educación? La educación es un bien de libre mercado. Frente a esta política, seguramente la política del ALBA, que cree que la educación y todos estos bienes y otros, o estos elementos, son bienes públicos. Una definición sencilla, permítanme. Bien de libre mercado, aquello que es para los que puedan pagar. Bien público, de todos y para todos. Permítanme esa definición simple pero directa. Acá la educación es simplemente uno de los productos que se comercializan, y están todos los estudios de lo que representa como negocio y la posibilidad de utilidad. El Estado aquí es garante de la calidad, donde calidad tiene una significación muy particular, y es la calidad de ese producto que llegue con las mejores condiciones para el consumidor. Porque la sociedad misma es eso, un conjunto de clientes que llegan y acceden a ese bien que se llama educación, que se llama salud, etc. Y aquel que no pueda comprar ese bien, pues simplemente no lo disfruta. En esta perspectiva, el Estado, ¿qué es? No es el garante de la calidad, es el garante de eso que es un derecho. Y si es un derecho, debe ser de todos y para todos. La sociedad, por supuesto, es el sujeto de ese derecho y es quien exige el ejercicio de ese derecho y lo implementa. El fin, desde esta perspectiva, básicamente la utilidad. Y tal vez a ustedes les parece raro porque ya llevan 16 años de proceso en el cual han vivido con esta lógica, con esta idea, donde el fin fundamental es justicia, equidad, poder luchar contra las barreras de la desigualdad, de la opresión. Pero hoy en el continente circula esta idea. Concretamente en Colombia
se acaba de proponer una reforma a la educación superior para convertirla justamente en eso, en un bien de libre mercado. Eso se traduce en cosas muy sencillas, en que es posible que haya universidades con ánimo de lucro, es decir, universidades que al final del año puedan hacer balance financiero y repartir utilidades, donde la educación se convierte en básicamente una mercancía, y una mercancía que además es muy rentable el ejercicio de su negocio. Afortunadamente el grupo de estudiantes universitarios hizo una gran movilización y logró detener esos puntos de la reforma educativa que pasaban a Colombia a esta lógica. Ahora veremos en dónde estamos como Colombia y cómo están los otros países. Pero frente a estas dos tendencias enfrentadas fuertemente, hay unas variantes. Aquí podemos ver dos, la del Banco Mundial y del BID, que dice, bueno, tampoco, no es un bien de libre mercado, es un servicio público. La diferencia entre un bien de libre mercado y un servicio público es que ya no se mercantiliza de la manera tradicional, sino que puede ser ese servicio prestado por el Estado, no necesariamente por privados, y también por privados. Y de lo que se trata ahí, en esta política, es de que el Estado sea el garante de la prestación del servicio, y la clave es con calidad y cobertura. Países que han recibido préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ustedes saben que la manera de influir en las políticas es a través de los préstamos, hacen que la política sea eso. Los 8 años del presidente Uribe, la famosa revolución educativa del presidente Uribe, en el caso colombiano, tenía dos consignas. Era la consigna de la calidad y de la cobertura. El 70% del Ministerio de Educación Nacional de Colombia funcionaba con un préstamo del BID. Entonces, pues simplemente se aplica la política, en este caso de calidad con cobertura. Eran los dos grandes consignas de calidad, cobertura. Incluso en algunos momentos se habla de pertinencia, y ahora veremos la pertinencia más bien orientada al mundo del mercado. Cómo formar profesionales capaces de insertarse al mercado laboral, no al mundo del trabajo. Hay mucho trabajo en nuestros países y a veces hay pocos empleos formales privados. Y entonces la pertinencia laboral es, venga, preparemos a los profesionales que necesita la empresa, la industria, y no los profesionales que necesita la sociedad. Ustedes saben el gran drama de muchos de nuestros países, que es toda una tarea todavía que hay que avanzar en ella, de médicos, ingenieros, desempleados, en países donde la tasa de atención de salud es muy baja, porque la lógica es prepararse para el mundo del empleo y no para el mundo del trabajo. Por otro lado, durante muchos años se enfrentaron, la profesora Elvira conoce los enfrentamientos, salía un informe de la UNESCO, salía un informe del BID. Siempre se ha considerado desde esta perspectiva, que está, digamos, en esta órbita, que la educación es un bien público de los pueblos y las culturas. La diferencia es un poco el reconocimiento de esa gran diversidad de pueblos y culturas. El Estado es el garante de ese derecho para los pueblos y para las culturas. La sociedad, en este caso, es corresponsable. ¿Eso qué significa? Que la sociedad también pueda financiar la educación. Entonces, que los padres de familia puedan sacar de su salario para pagar la educación de sus hijos. O sea, estamos en la misma lógica de que quien paga es el cliente. Parte lo financia el Estado, parte lo financia la sociedad. Entonces la sociedad parece como corresponsable en esta lógica.
aquí la sociedad, que es el sujeto de los derechos, que es plural, y también, pues la UNESCO, ustedes saben, siempre ha planteado no solamente derechos, sino también la lógica de los deberes. El fin, aquí la idea de la productividad y la idea del desarrollo como marco general de la educación, y en este caso, el fin, la justicia, la equidad, respetando las identidades y la pluralidad. Para decirlo de una manera así muy general, en este marco de 4 grandes vértices, llamémoslo así, de política, se debaten los diversos países del continente. Es claro que el ALBA está aquí, Colombia está aquí, la Constitución colombiana dice que la educación es un servicio público. La reforma que se está implementando en Colombia o que se quiere implementar haría que de aquí subamos acá a convertirla en un bien de libre mercado. En Colombia no hay universidades en este momento con ánimo de lucro, es decir, ¿qué quiere decir? Que al final del año se repartan los dividendos los dueños de las universidades, así sean privadas. Las universidades y la educación superior es un servicio público y las utilidades que deje la operación de la universidad tiene que ser reinvertida dentro de la universidad. Hay formas de hacer trampa a eso, por supuesto. Si una familia es la dueña de la universidad, entonces el rector tiene grandes sueldos, el hijo es el secretario, la esposa es la decana, la abuelita del consejo académico, el primo, y al final registran los sueldos que hacen que las utilidades vayan al dueño. O en el caso de las comunidades religiosas, el lugar donde está la universidad es de la comunidad religiosa y la universidad le paga un alquiler durante todo el año. Hay formas de redistribuir a favor del dueño el ingreso, pero legal y formalmente es un servicio público, no existe la universidad con ánimo de lucro. Pero como se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno de los condicionamientos es que tiene que generarse la posibilidad de las universidades con ánimo de lucro. Esto lo tiene Chile, hay universidades con ánimo de lucro, México, universidades con ánimo de lucro, y es una tendencia que entra vía tratados de libre comercio a Centroamérica. Está fuerte la idea de que eso llegará a Costa Rica. En Argentina en su momento estuvo muy fuerte la idea de las universidades con ánimo de lucro, y hay algunos que se han mantenido aquí, otros de alguna manera en esta lógica. Habría que preguntarse la reforma universitaria hoy del Ecuador, en qué tendencia se ubica. Es curioso que el movimiento estudiantil universitario de Chile, ¿qué le dijo al presidente? Le dijo: atendamos a las políticas de UNESCO. Entre otras razones, Elvira estuvo en París, estuvimos allá en las discusiones. En UNESCO se logró, en la última conferencia de educación superior, dar la pelea fuerte para que los países poderosos planteaban que la educación sea un bien de libre mercado. Y comentábamos con Elvira ahora cómo 2 días antes mandaron el texto final para que los que cruzáramos el Atlántico no lo pudiéramos leer, y cuando llegáramos medio dormidos pudiéramos firmar y cambiar la tendencia a que fuera un bien de libre mercado. Fue una pelea dura en el cual Nicaragua, Cuba, Brasil, Ana Lucía Gazola, que fue la representante, lideró junto con África, y se logró en la declaración de UNESCO final que la educación siga siendo un bien público y no un servicio público, porque primero era un bien de libre mercado y ante la puja fuerte al final querían que fuera un servicio público. Y es que una cosa es que sea servicio público y otra cosa es que sea bien público. Con esto se logró, digamos, por lo menos a nivel de tendencia de política, crear esta situación dentro de la política de la UNESCO. Digamos, es un panorama general, pero igual no solamente en educación. Es increíble, por ejemplo, como muchos países la salud ya no es un derecho. Y no se lucha para que sea un derecho de todos y para todos, sino es un bien de libre mercado.
Entonces, cierro este punto simplemente recordando lo que decía Luis. Las decisiones en educación no las toma el maestro, el consejo académico, ni siquiera el Ministerio de Educación. Las decisiones en educación tienen que ver con esta lucha de concepciones del Estado, de la sociedad, de la política, y en últimas, aquí hay un gran debate que también ya lo plantearon muy bien esta mañana. ¿Qué tipo de seres humanos queremos formar? ¿Para qué tipo de sociedad? Y en el marco de qué concepción de Estado. Es decir, el tema de la educación y la transformación de la educación pasa por un debate profundamente político. Y por eso el maestro no puede solamente convertirse en un buen pedagogo descontextuado de todos estos debates que en últimas determinan su quehacer. Porque ahora veremos esto cómo se reduce, cómo baja a la vida universitaria. Pasemos a ese punto, segundo punto. Este marco general como para tener un panorama, un mapa general donde movernos, y ahora en políticas universitarias, ¿cómo está la situación? Desde la OMS y el Banco Mundial, los actores de la educación son tres: los gobiernos, las instituciones de educación superior y el mercado. El tercer actor importante es el mercado. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo hacer calidad e incluso pertinencia? Pues en primer lugar, las instituciones tienen que ejercer un autocontrol. Si son bienes de libre mercado, hay que generar procesos de autocontrol. ¿En qué ítems? Entre otros. Primero, en el reclutamiento de profesores y en la carrera académica. Esta mañana el viceministro de Estudiantes planteaba algo bien interesante respecto a los estudiantes. Es decir, todos los mecanismos de reclutamiento de estudiantes en sí mismos ya son excluyentes y hacen que aquel que tiene el derecho, aunque esté ahí, queda de papel porque no lo puede ejercer, porque hay una serie de trámites, criterios, tamices que hacen que no se pueda. Pero igual pasa con los profesores. En el perfil del profesor, en todos los sistemas de reclutamiento de profesores, está la idea del autocontrol en favor del modelo de educación que se está agenciando. En este caso, un modelo de educación centrado en que la educación es un bien de libre mercado. Por lo tanto, el perfil del profesor, eficiente, con una lógica pragmática, orientado a la producción eficiente intelectual. Y ahora más adelante diremos que uno puede tener una universidad altamente productiva intelectualmente, pero no necesariamente pertinente respecto a la sociedad. Es increíble la información que tenemos. Hoy la producción intelectual crece exponencialmente. Los consumidores de esa producción intelectual decrecen exponencialmente. Y la aplicación de ese conocimiento todavía aún más decrece. Es decir, grupos de investigación de categoría A, con revista indexada, con todos, y uno dice, ¿y esa vaina que ha producido este profesor, a quién le sirve? ¿Para qué sirve? Y a lo mejor la pregunta ni siquiera es a quién le sirve y para qué sirve. ¿Quién lo lee? Nadie. Y es otro tema que esta mañana se planteó y que es muy interesante, y es ¿quién evalúa la producción intelectual? Y cómo hoy hay una fuerte crisis de la evaluación por pares. Y la producción intelectual que se hace de un texto, se produce un texto. Y yo te acredito, tú me acreditas, nosotros nos acreditamos, vosotros os acreditáis. ¿Sí? Y es un círculo en el cual todos... Entonces, ¿cómo romper eso? Pues necesariamente que del texto no se vaya a otro texto. ¿Cómo partir, como decía Paulo Freire, del contexto ir a un texto? Es que es increíble hoy, con la ruptura de las ciencias,
en ciencias sociales, en humanidades, en física, en química, el estado del arte de esas esas áreas de conocimiento ha llegado a tales niveles de ruptura interna, lo que algunos autores llaman las implosiones, que se rompen desde adentro, que quien quiere realmente estar en el estado del arte no tiene necesariamente que recorrer los caminos, y no estoy haciendo un llamado a la no recuperación de la tradición, sino cómo quien está en el contexto puede realmente producir conocimiento pertinente y muy avanzado. Voy a poner dos ejemplos. Hoy lo más avanzado en la arquitectura es la famosa bioarquitectura, y es el diseño de la arquitectura teniendo en cuenta el clima, las lógicas sociales, culturales, simbólicas. Y uno va a las comunidades indígenas y si algo hacen es bioarquitectura. Y el conocimiento ahí, a una hora de nosotros. Pero no nos tomamos el trabajo de romper la lógica de producción intelectual e ir a trabajar en los procesos con las comunidades. Volvemos, si queremos dejar de ser mudos, debemos dejar de ser sordos como una condición. Pruebas de ingreso, control curricular, todos los procesos de calidad y de acreditación de la calidad son absolutamente rigurosos, con estándares supremamente definidos, pruebas y exámenes y la famosa autoevaluación, pero en el marco de los anteriores criterios. El mercado, en esta lógica, es el test. El mercado es el que le dice si usted tiene o no tiene calidad. ¿Y cómo? Primero, se promueve en esta lógica el financiamiento de la demanda. Es decir, se da el dinero para que los estudiantes puedan escoger a qué universidad quieran ir. No se promueve el financiamiento de la oferta, es decir, crear instituciones sólidas. Como decía Luis esta mañana, es que yo estoy repitiendo básicamente lo de Luis. Yo le dije, Luis, me dejaste sin tema, pero bueno, voy a repetir. Luis decía una cosa muy interesante: una planificación debe estar de acuerdo al desarrollo económico, político, social de las regiones, etcétera. Y entonces se financia la oferta, no la demanda. No que cada estudiante diga lo que yo quiero estudiar, y a lo mejor dentro de una planificación eso no es lo que se debería promover. La inserción laboral a los titulados, es decir, la universidad de calidad es aquella que tiene a sus estudiantes trabajando normalmente en empleos, en empresas, etcétera. Y el famoso tema de los rankings. Es decir, hoy en el mundo aparecen una serie de rankings que dicen las mejores 500 universidades, las 200 mejores universidades. Y los criterios tienen que ver con esta lógica. Igual, revistas indexadas, número de PhDs, número de magísters, número de premios Nobel, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y ese conocimiento para qué sirve? ¿A quién, al servicio de quién está? El gobierno, en esta lógica, ¿cuál es el papel? Regular la información, el aseguramiento de la calidad y los instrumentos de financiamiento. El que se porta bien tiene financiación, el que no se porta bien no tiene financiación. El que hace uso eficiente en una lógica pragmática recibe incentivos en su presupuesto del próximo año, el que no, pues simplemente sale del circuito. Los instrumentos de política pues son muy sencillos. Entre la relación entre el gobierno y las instituciones se crean marcos normativos de reconocimiento oficial para la asignación de recursos públicos a la oferta, es decir, las instituciones se las acota. Es increíble ver cómo los estados van cada vez más atrás en su responsabilidad de financiar la educación. Se aumentan los niveles de cobertura, más estudiantes con el mismo presupuesto. Entonces no hay más presupuesto, más incentivos, sino simplemente en un salón donde hay 30 sillas ponemos 10 más.
con el mismo presupuesto, y si es posible se baja el presupuesto. Obligación de informar y control de la información. El gobierno es el que regula esa relación con el mercado a través del aseguramiento de la calidad, que en últimas es asegurar el derecho del consumidor. Y aquí es una cosa bien interesante, la calidad tiene una acepción muy particular, la calidad en función del consumidor, no la calidad como entendida como la excelencia en la formación, en la pedagogía, en la investigación, sino del producto para que llegue con los mínimos al consumidor. Y las instituciones y el mercado se relacionan a través de la competencia. Es muy importante los rankings, la publicidad y el marketing. Es increíble, en países que están con esta política, los presupuestos de las universidades más altos son los presupuestos de publicidad. Los avisos en las revistas importantes, avisos de página completa en un periódico, toda una batería de folletos, de open house, ver cómo se atrae a los estudiantes es como la clave en esta lógica. Por supuesto, en la otra lógica, pensando más desde la perspectiva del Foro Social y de UNESCO, el Estado, y ojo, no el gobierno, más allá del gobierno, el Estado en su conjunto, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, de orden nacional, regional, local, son los responsables de un bien público que cumple funciones estratégicas. Por lo tanto, no se crean políticas solamente de gobierno, sino de Estado. Vuelvo y cito a Luis. ¿Cómo construir una política de Estado? Las instituciones de educación superior, por supuesto, como protagonistas, y no el mercado como protagonista. Es la sociedad el tercer punto y no el mercado. Y es el gran cambio, en uno de los grandes cambios. ¿Y cuál es el papel de las instituciones? Pues simplemente adecuar su quehacer frente a las necesidades de la sociedad. Ya eso es lo que típicamente lo denominamos pertinencia. La definición de pertinencia, ¿qué es? Es la capacidad de las instituciones y de los sistemas educativos para dar respuesta a las necesidades del entorno, a las necesidades de la sociedad. Entonces aquí la clave es no cómo hago control de los profesores que llegan y de los estudiantes, sino cómo doy respuesta concreta y efectiva a las necesidades de la sociedad en la cual está la institución de educación superior. Un enfoque inter y transdisciplinario. Yo sé que sobre esto hay debate, pero es para decir, ninguna disciplina es capaz de dar respuesta a una necesidad del entorno. Las problemáticas que hoy viven los pueblos, las comunidades, son intertransdisciplinarias, no son disciplinarias. Un economista no puede dar respuesta a un problema de pobreza. Tiene que ser un economista, un sociólogo, un antropólogo, y a lo mejor no es la sumatoria de la antropología, la sociología, la economía, sino que en sí mismo el dar respuesta a un problema como la pobreza, como la violencia, como son problemas en sí mismo, nuevos objetos de conocimiento que ya no pueden ser desarrollados por la estrechez de un profesional obtuso que tiene una sola mirada disciplinar. Y ahí es muy importante esa visión de inter y transdisciplinaridad. Contribución a la construcción, por supuesto, de un nuevo modelo de Estado y de sociedad. Si el eje fundamental es la sociedad, es qué tipo de sociedad, qué tipo de ser humano formo en la educación superior. Recuerden que hace unos años decía, no, la educación superior no forma, es simplemente científica. Hombre, la educación, así sea la superior, nunca puede perder su vocación de formadora. Contribución a la transformación del conjunto del sistema educativo. ¿Dónde se forman los profesores del preescolar, de la primaria y la secundaria? En la universidad. Aquella idea de que vamos a transformar el sistema, comencemos con los niños. ¿Y quién forma a los niños? ¿Quién forma a los padres de familia?
Por eso la educación superior tiene ese papel de contribuir en la transformación de todo el sistema educativo y la implementación de una cultura de autoevaluación y rendición de cuentas. Es muy importante en esta lógica de cómo rendir cuentas a quién, a la sociedad. Porque si la educación es un derecho y el Estado garantiza ese derecho, el dinero es de todos. Por lo tanto, es un deber sagrado, diríamos, que la educación superior pueda rendir cuentas de qué hace con eso que no es suyo, que es de todos y para todos, cómo lo administra, cómo lo maneja, cómo hace que sea efectivo. La sociedad recibe el aporte de la pertinencia social, laboral, cultural, ambiental, etc. El Estado, su función es crear políticas de largo plazo en materia de educación superior. Una verdadera transformación de la educación no se hace con políticas de corto plazo. Tienen que ser políticas sostenidas y de Estado, no de gobierno.